Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva clase de historia. Elegí hacerles un video en el cual voy a compartir la pantalla de mi computadora y les voy a ir explicando esta revisión general de contenidos a partir de los mismos PDFs que fuimos trabajando en la primera parte del año. Recuerden que nosotros habíamos estado trabajando con el diagnóstico, trabajamos con el tema del concepto de soberanía alimentaria, después tuvieron un texto que era básicamente comprensión lectora, para resolución de consignas, que era lo que yo estaba tratando de indagar. Después lo que hicimos fue continuamos con unas imágenes para vincular ese contenido, es decir, las problemáticas que tienen actualmente los pueblos originarios sobre el acceso al alimento, por ejemplo, que había un texto de demanda de decir tenemos derecho a nuestros alimentos, a la tierra, a que sea un recurso que nosotros podamos trabajar. Eso era lo de soberanía alimentaria, que era de la mesa campesina. Eh, ¿Cuáles son las raíces históricas del problema para los pueblos originarios de los sectores campesinos, los más pobres de América, para poder acceder a la misma? Y bueno, tiene que ver con la llegada de los europeos a nuestro espacio, que luego ellos llamaron América. Por eso nosotros fuimos trabajando. Acá tenemos la imagen. En la primera imagen que trabajamos fue la de Cristóbal Colón llegando, es una típica imagen de lámina para primaria y demás que tenía que ver con la llegada de los europeos, se ven llegando, conquistando con la espada. Acá está Cristóbal Colón con la espada, a su lado tiene a como una figura religiosa, un sacerdote, un monje, como que representa una de las cuestiones que también fueron de atraer, que es la religión católica. Al lado de la misma yo les había puesto una imagen casi en blanco con dos viajes, y en rojo está marcado los viajes de Cristóbal Colón, que son 4 desde la península ibérica, España, el Reino de España, hasta lo que es América Central, básicamente, que fue lo que logró él viajar a explorar. Y después el viaje en celeste, o en celeste tour, que es el viaje de Hernando de Magallanes, que también sale de la península ibérica, pasa por lo que luego se llamó el Estrecho de Magallanes y da como la vuelta entera al globo, al planeta. Después tuvieron videos, estuvieron trabajando mucho con los videos, vamos a tratar de seguir haciéndolo porque resulta fácil o se comprende mejor la materia, que fue el de Atuey, ese cacique taíno, que es uno de los primeros personajes históricos que trabajamos y que se resiste a la llegada de los europeos porque él entiende a qué vienen y es que son codiciosos y que lo único que les interesa es someterlos a la esclavitud, explotar los recursos, y ejercen todo con mucha violencia, que es lo que estaba en el video. ¿Se acuerdan que se llamaba también La Lluvia? Después fuimos trabajando en la clase virtual número 2. En la clase virtual número 2, bueno, tenían el video, tenían algo para resolver, el link. Después yo les marqué una información que tenían ahí sobre el mismísimo Atuey, que ahí habla acerca de quién era, tenían ahí un recuadro que muestra, digamos, algunas de las cosas, y tuvieron que resolver una actividad. Cuáles eran los intereses objetivos de los españoles en estas tierras, para cumplir esos objetivos. ¿Ellos trabajaron o explotaron? Bueno, explotaron a los pueblos originarios. Trajeron la religión católica y ahí muestra, digamos, distintas actitudes de los religiosos europeos frente a los pueblos originarios, algunos que no les importaba nada y que los quemaran vivos y no tenían problema, y otros que sí empezaron a dar cuenta, digamos, de lo violento de la conquista y de que no era la manera. Dos posturas, pero en definitiva la Iglesia en general terminó sustentando esta idea de que eran todos unos salvajes, unos herejes, que sus creencias acá no servían. La verdad es que justificaron la violencia de la conquista. Después, lo que trabajamos fue esto, que lo tenía que copiar de la carpeta La Conquista Violenta de América. ¿Cuáles son las acciones? 3 elementos caracterizamos. Explorar, es decir, ¿qué buscaban? Nuevas rutas comerciales por el mar, por eso es lo que salió Colón, la búsqueda de nuevos recursos para explotar. En esa parte de la exploración identificábamos a Cristóbal Colón. Después la parte de la conquista, una vez que exploran nuevos territorios,
piensan cómo conquistarlos. Los españoles, los portugueses van a pensar sus exploraciones de la misma manera. El uso de la violencia aparece muy fuertemente. Acá vamos a trabajar, en su momento trabajamos con Hernán Cortés, y luego ahora vamos a tener que trabajar con Francisco Pizarro. Y una vez que ya exploraron, conquistaron a los pueblos que aquí estaban, a los grandes imperios, porque tienen un montón de ventajas tecnológicas y las enfermedades que trajeron que les van a ayudar a conquistar estas tierras, después se quedan a la etapa de la colonización, que es quedarse, generar colonias, quedarse a vivir acá, que básicamente el objetivo es instalar gobiernos en donde controlan ellos para poder explotar más los recursos de estas tierras y a las personas. Bueno, acá habíamos estado trabajando entonces la de Hernán Cortés, que salió de la Isla Grande de Cuba porque habían empezado a tener noticias sobre un gran imperio, y él se traslada de la Isla Grande de Cuba, llega a la península de Yucatán, acá yo estoy con el cursor marcando, y por ahí avanza hacia el territorio, fíjense a lo que hoy sería en México, la ciudad de Veracruz, para luego instalarse y llegar a la capital azteca, que es la capital, era la fantástica ciudad de Tenochtitlán. En el mapa, ahí lo tenían. Después tuvieron, yo les hice también un video respecto de Cortés y Moctezuma. Las razones de la victoria tenían un texto respecto de por qué Moctezuma, que era el emperador azteca, a cargo de un enorme imperio, un imperio que además era conquistador en relación a otros pueblos, no pudo resolver esta cuestión de estos extranjeros y de enfrentárseles. ¿Por qué razones? Y bueno, porque la verdad es que en su manera de entender el mundo, para Moctezuma y para muchos pueblos originarios, estos seres eran tan extraños que interpretaron que eran llegadas como si fueran dioses, y eso es como que los inmovilizó y no reaccionaron a tiempo, y eso les permitió avanzar militarmente en un primer momento a los españoles. Eso les dio grandes ventajas. Entonces lo que habíamos trabajado en eso era otra de las cuestiones que también habían trabajado en los videos, era que las grandes ventajas que tienen los españoles en este proceso de la conquista es esta idea de que los nativos crean que ellos son eh, dioses, como en el caso de Moctezuma, que creyó que Hernán Cortés era un dios, las armas, la ventaja tecnológica que tienen, la pólvora, el uso del caballo, como un animal novedoso para los aborígenes americanos, no existía acá, entonces generaba hasta temor, no sabían, hay mucha confusión al respecto. Pero uno de los elementos que más va a favorecer la conquista de los españoles sobre este territorio es algo que ni siquiera ellos ven, que incluso fíjense que podemos vincular con nuestra realidad. Lo que más ayuda son las enfermedades como por ejemplo la viruela. Los aborígenes de acá no tienen su sistema de defensa, su sistema inmunológico, no tiene defensa frente a esta nueva enfermedad. Entonces los españoles, que sí la tenían porque ya están acostumbrados a la viruela, generan anticuerpos y resistencia, y para ellos no es mortal, pero para los pueblos originarios de este continente sí lo es. ¿Sí? Entonces fíjense cómo la viruela generó un genocidio, ayudó y colaboró con un genocidio de millones de poblaciones después en el fines del siglo XV y sobre todo durante el siglo XVI en nuestro continente, como un antecedente histórico también para poder entender cómo las enfermedades han tenido una influencia muy importante en el desarrollo de la historia de la humanidad, así como lo estamos, la verdad, que padeciendo en estos momentos, ese hecho, digamos, de la llegada de los europeos en 1492 a nuestro territorio, la posterior conquista ya desde el 1500, que eso es el siglo XVI, con el avance de la viruela matando a millones de aborígenes, la enfermedad, como le decían ellos, la gran peste, le decían, colabora en este proceso. Fíjense que es un momento histórico de relevancia para pensar, digamos, la influencia de las enfermedades. Pero no tuvo, era en un continente, no tuvo la misma trascendencia, digamos, que lo tiene la pandemia del COVID-19 ahora, porque la diferencia del COVID
es que ahora quizás no tiene los altos niveles de mortalidad de lo que tuvo en esos momentos para esas poblaciones, pero sí es un hecho mundial total porque abarca la totalidad de la población. Un texto con una manera de ir pensando que la historia nos sirve también para poder pensar nuestra realidad actual. Cuando terminemos con esto, vamos a avanzar con nuevos contenidos. Yo les voy a hacer nuevas clases de PDF y vamos a hablar sobre cómo vamos a ir trabajando y en qué horarios.